Muy buenas, soy José Matube, bienvenidos a otro vídeo tutorial de Excel. Hoy vamos un poquito más a centrarnos en la gente que empieza, en la gente que nunca ha visto Excel. Bueno, la primera vez que iniciáis Excel, digamos que os sale una pantalla de este tipo. Y en este caso, si la tenéis toda en gris, que no podemos hacer nada porque no hay celdas, lo primero que deberíais hacer es ir a Archivo, crear un libro en blanco. Y en este momento, como veis, se os va a poblar toda esta parte central de un número de columnas bastante largo, la verdad, y los números de filas aquí a la izquierda, donde podremos almacenar datos. Bien, un libro de Excel básicamente consiste en lo siguiente. Como todo libro, pues tiene hojas, y aquí tenemos las diferentes hojas que tenemos. El libro en sí, podemos almacenar datos. Podemos crear fórmulas que interactúen entre las distintas celdas, podemos crear informes, podemos crear muchísimos, es muy versátil para sobre todo para visualizar datos y para como hoja de cálculo. Por defecto, cuando creamos un libro de Excel, como este que acabo de crear, viene con tres hojas vacías cuyo nombre es hoja 1, hoja 2 y hoja 3. Si lo tenéis en español, pues es así. Si no, si es en inglés, pues Sheet 1, Sheet 2 y Sheet 3. Y bueno, básicamente estos nombres de hojas se pueden cambiar y se pueden crear un número bastante grande de hojas. Es importante que no confundéis el concepto hoja con el concepto libro. Eso es bastante importante y es bastante común, sobre todo cuando se está comenzando, ¿no? La gente dice hoja Excel refiriéndose a un libro que tiene hojas dentro. Así que es importante no confundir ese término. Por otro lado, dentro de nuestra hoja Excel, cada hoja Excel está compuesta de celdas, como ya hemos dicho antes, y esas celdas incluso pueden tener formatos. Podemos aplicar colores de fondo, colores de texto en las celdas, por ejemplo, si pongo aquí, puedo poner aquí un texto, puedo cambiarle el color de letra, puedo cambiarle el color de fondo, como veis. Podemos aplicar formatos a nivel de datos, es decir, si yo por ejemplo pongo aquí un 9, puedo, usando el botón derecho en esta celda, formato de celdas, fijaros la cantidad de formatos que podemos aplicar, un número con decimales, monedas, otros aspectos, contabilidad, fecha y demás, e incluso, bueno, temas personalizados, códigos postales, etcétera. Y bueno, básicamente esto es un poquito lo que sería un mini tutorial introductorio a la hora de empezar con Excel, ¿vale? Que sepáis que no os dé miedo, que no pasa nada, que todos empezamos por el mismo lugar. Y bueno, pues espero que os haya sido útil este mini video tutorial para los más principiantes. Y bueno, si te ha gustado, ya sabes, hacer un like que me ayuda mucho. Por otro lado, suscríbete al canal o sígueme en las redes sociales, en Google Plus, Facebook o Twitter. Y nada, nos vemos en próximos videotutoriales. Adiós.